días. Vamos a hacer una clase online hoy. Tenemos, inicialmente lo que tenemos que seguir escribiendo es las columnas de Josephson y algunas de sus propiedades. En particular, una de las cosas que teníamos que revisar es el tema de la corriente de desplazamiento que aparece en la unión de Josephson. Y la razón es que, como hemos visualizado antes, en la unión de Josephson tenemos dos superconductores que están unidos a través de un material aislante, ¿cierto? Recordemos acá en nuestra descripción de la unión de Josephson, ¿cierto? Tenemos este es nuestro símbolo para una unión de Josephson entre dos nodos A y B. Y entonces aquí tenemos las famosas relaciones constitutivas, ¿no? Que son las ecuaciones de Josephson. Josephson equations. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos esencialmente dos ecuaciones. La corriente a través de la unión de Josephson. Lo que hemos visto es que aquí hay está relacionada con una corriente crítica. Esta es una corriente crítica, critical current. Y esto es la fase invariante de Gauge invariant phase. Y por otro lado también tenemos la relación, la caída de tensión, ¿cierto? A lo largo de esta rama. Esto es el cuanto flujo reducido por la derivada respecto al tiempo de la fase invariante de Gauge. O sea, si supongamos que hacia arriba crece el potencial, entonces la corriente va hacia el otro lado. ¿Ya? Aquí en general, entonces, hay una cosa que tenemos que tener en mente, ¿cierto? Que, digamos, la unión de Josephson, en donde tengo un superconductor S1, ¿cierto? Aquí tengo un material aislante, entre medio, insulator, y luego tengo la unión, los dos superconductores S2. Entonces, en general, esta unión de Josephson va a tener una capacidad intrínseca, ¿ya? Digo, porque tengo dos superconductores y un material aislante entre medio. ¿Ok? Entonces, le podemos asociar una capacidad intrínseca. Resulta que, bueno, en general, esto lo vamos a denominar displacement current. Y hay una corriente de desplazamiento en esta unión de Josephson. Esencialmente, esa corriente de desplazamiento puede aparecer, digamos, esencialmente porque hay una variación en digamos, puede aparecer en el voltaje, ¿ya? Esencialmente, debido justamente a estas variaciones que hay en la diferencia de fase invariante de Gauge. ¿Cómo aparece el tema este de la corriente de desplazamiento? Para acordarnos un poco de un ejemplo.
¿Se acuerdan ustedes cuando mirábamos, bueno, alguna vez miraron en sus cursos de pregrado el caso un condensador de placas paralelas? ¿Ya? En un condensador de placas paralelas tenemos la siguiente configuración. Entonces acá tenemos, bueno, esta placa está cargada negativamente, una placa cargada positivamente, con el mismo número de cargas, tal que la carga total es cero, ¿cierto? Es neutro. Y aquí, en general, uno puede tener un material dieléctrico, descrito a través de alguna permitividad E, epsilon. Y entonces, generalmente asumimos que esto tiene una cierta distancia, ¿no? Hay un ancho acá, de 0 hasta D. Y entonces, aquí hay un campo eléctrico. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, eventualmente hay una relación entre el campo eléctrico, digamos, el voltaje está asociado con el producto entre el campo eléctrico y esta separación, esta distancia D entre las placas, ¿ya? Y aquí estoy asumiendo, digamos, que si bien el campo eléctrico es uniforme espacialmente, puede experimentar algunas fluctuaciones temporales, ¿ya? Eh, Acordemos un poco de esta corriente de desplazamiento, la puedo escribir en el caso de un condensador, ¿cierto? Esta es una corriente. Acordemos que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿ya? Y entonces, como la carga en el condensador es igual al producto de la capacidad por el voltaje, o sea, yo tengo esta relación, ¿no? Tengo la carga almacenada en este condensador, es el producto entre la capacidad y el voltaje. Entonces, si yo tomo una derivada de la carga respecto al tiempo, aquí voy a tener una corriente de desplazamiento. Y esa corriente de desplazamiento, este condensador obviamente tiene unas placas, digamos, la capacidad está fija. Entonces las fluctuaciones aquí pueden venir en la caída de tensión, ¿ya? Ahora, hay una cosa que es interesante. En este ejemplo de las placas paralelas se puede determinar que la capacidad, ¿cierto? Aquí hay una forma bien interesante de calcularla. Depende de la permitividad del material dieléctrico que está ahí dentro. Tengo la permitividad del vacío. Tengo el área de la unión, digamos el área de esta placa, dividido por la distancia, ¿ya? Este es el área. Es el área de la placa, ¿no? Y entonces esto nos permite calcular la capacidad en este condensador de placas paralelas, ¿ya? Recordemos, esto es, este epsilon es la constante dieléctrica. Sí, entonces, si nos vamos a esta definición, digamos, de desplazamiento, corriente de desplazamiento, lo que tengo acá es, fíjense, tengo que tomar tendría que poner aquí la capacidad, ¿cierto? La capacidad es epsilon 0 por A dividido por la distancia, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces aquí tendría que tomar ahora la derivada respecto del potencial, ¿cierto? Pero esa derivada la puedo obtener, digamos, de esta relación que tengo acá.
Entonces, al tomar la derivada respecto del voltaje, digamos, del campo eléctrico, o sea, en general voy a tener esta relación, tengo dA de t, y ese voltaje, entonces tengo aquí el campo eléctrico que oscila en el tiempo por la distancia. Y entonces puedo simplificar estas distancias, y me queda entonces el siguiente producto, es epsilon 0 por A, la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Ahora, aquí tengo una definición de un flujo eléctrico, porque el producto del área por las variaciones, digamos, por el campo, es un flujo eléctrico. Entonces puedo introducir aquí la siguiente cantidad, esto es epsilon 0, la derivada respecto del tiempo de un flujo eléctrico. Esto es electric flux. Entiéndase, digamos, que esto es este flujo eléctrico es el producto del área por el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos en este caso. O sea, hay una la relación es que naturalmente que en un condensador no hay flujo, digamos, de corriente, digamos, de transporte de corriente, sino que hay una corriente de desplazamiento, ¿ya? Entonces, esa corriente de desplazamiento la puedo relacionar con la derivada del flujo eléctrico, ¿ya? Y eso, entonces resulta que en esta unión de Josephson, el modelo de Josephson Junction como le podemos asociar una capacidad intrínseca a esta unión de Josephson, en general este esquema, digamos, de circuitería que tengo acá, en realidad tenemos que entenderlo de la siguiente forma. Aquí se activa, hay otro canal, digamos, de corriente. Y la verdad es que el modelo que solemos utilizar es el siguiente. Tengo un condensador en paralelo con un inductor. Y ese inductor es un inductor no lineal, naturalmente, ¿ya? Porque es una unión de Josephson. Un nodo Heide. Y esta capacidad se va a denominar capacidad de Josephson, que es una capacidad intrínseca en este dispositivo. Entonces, esto es un buen modelo para describir cómo se comporta una unión de Josephson. Es decir, hay dos canales en paralelo. Acá abajo tengo una energía de Josephson, ¿ya? Eso viene del transporte por tunelamiento cuántico, de los pares de Cooper. Y arriba tengo un condensador en paralelo que me describe la corriente de desplazamiento. Y entonces, aquí hay una modificación de la corriente. Ya antes solamente teníamos esta corriente que tengo acá arriba, ¿cierto? Que hacía referencia a solamente el tunelamiento cuántico. Pero ahora, entonces tengo que tener, digamos, que hay una corriente I, esta corriente se divide en dos, ¿ya? Y una tiene que ver con la corriente por tunelamiento cuántico, que va por abajo, por el inductor no lineal, más una corriente de desplazamiento. Y esta corriente de desplazamiento es la capacidad de Josephson por la derivada del voltaje respecto de el voltaje en la rama del condensador. Y entonces este voltaje, recordemos, lo puedo expresar como el cuanto de flujo por la derivada respecto del tiempo de la fase invariante de Gauge. Básicamente estoy usando esta relación que tengo acá arriba.
esta es la caída de tensión, ¿ya? En la unión de Josephson. Entonces, esta es esta es la forma que tiene la corriente ahora, en el caso, digamos, de considerar que va a ser una segunda derivada respecto al tiempo. Esta es una ecuación altamente no lineal para la fase. ¿Okay? Este es el típico modelo que vamos a utilizar en nuestro estudio de los circuitos superconductores. Eventualmente podría haber un canal disipativo en esta unión. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes piensan en que, supongamos que vamos a conducir esta unión de Josephson a través de algún agente externo, tal que ocurre esta situación, que la corriente que le estoy inyectando a la unión es mayor que la corriente crítica. Entonces, en estos casos, se activa un canal adicional, que es un canal disipativo. Y acá aparece una resistencia. ¿Ya? Este es un buen modelo para describir la unión de Josephson disipativa. También tendríamos que agregar un término adicional aquí, que tiene que ver con una típica relación de Ohm ahí entre la corriente y el voltaje. ¿Ya? Pero digamos que vamos a asumir siempre que en nuestra unión de Josephson vamos a hacer un tratamiento idealista, ¿ya? En el cual estamos asumiendo que la corriente con la cual conducimos acá a la unión de Josephson, esa corriente es menor que la corriente crítica. De tal forma que solamente vamos a evitar, digamos, la activación de un canal disipativo de transporte de corriente a la unión. ¿Ya? Eso va a ser una cosa esencial. Ahora, fíjense que, como discutíamos en las clases anteriores, acá lo que estamos viendo es que puede haber una corriente de desplazamiento, ya asociada a la unión de Josephson. Esta corriente de desplazamiento está directamente relacionada con la segunda derivada de la fase invariante de Gauge. ¿Ya? Entonces, resulta que nosotros habíamos dicho, oye, pero estábamos escribiendo, hace un par de clases anteriores, estábamos escribiendo el caso, digamos, del estado de voltaje cero. Y el estado de voltaje cero, decíamos que hay soluciones estables, ¿cierto?, del potencial, de Washburn potential, en donde la fase es constante, la fase invariante de Gauge es constante. Y si la fase invariante de Gauge es constante, eso quiere decir que todo lo que está a la derecha de esta ecuación es cero. Y eso significa que no hay un voltaje en la unión, ¿ya? Sin embargo, si consideramos una corriente de desplazamiento, entonces esa corriente de desplazamiento está directamente relacionada con la segunda derivada. Entonces, en realidad, en la unión de Josephson sí hay pequeñas fluctuaciones en temporales, ¿ya? Pero lo que nos tenemos que asegurar es que esas variaciones temporales sean suficientemente lentas para que, digamos, no vamos a romper la superconductividad en el sistema. Es decir, puede haber fluctuaciones, ¿ya?, de la fase, algunas pequeñas fluctuaciones temporales, pero tenemos que evitar de todas formas, digamos, que esas fluctuaciones sean, digamos, rompan la superconductividad. Entonces, aquí hay una cosa que es importante, fíjense lo siguiente.
vamos a poner aquí lo siguiente. We should notice that the above description is valid if the phase difference across the junction does change slowly. Okay. Across the junction. Does change in time, but sufficiently slowly. Okay. Okay. Entonces aquí vamos a introducir una condición. Here we introduce a condition for the fluctuations of the phase. ¿Ok? Entonces, fíjense que en la unión de Josephson, ¿cierto? Hay una cierta energía, ¿no? Imagínense, supongamos que yo me calculo, esta sería la energía para crear un par de Cooper, ¿ya? Perdón, un electrón en la unión de Josephson. Ya tengo la carga del electrón por la diferencia de potencial, por la caída de tensión que hay en la unión. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Esto es el módulo de la carga del electrón. Y entonces aquí tengo el voltaje, es el cuanto de flujo reducido por la derivada respecto al tiempo de la fase invariante de Gauge. ¿Ya? Ahora, esto es epsilon, el cuanto de flujo reducido es el cuanto de flujo dividido por 2pi. Por phi punto. Ahora, este cuanto de flujo reducido es la definición es h dividido por 2e, 2 veces la carga del electrón. Por phi punto, y entonces lo que me queda acá es h barra, aquí aparece h barra partido por 2. Puedo simplificar esta carga del electrón, y me queda h barra dividido por 2, y me queda el módulo de la derivada respecto al tiempo de la fase invariante de Gauge. Ahora, ¿cuál es la condición para que lo que tenemos que poner aquí ahora es que esto es una energía, ¿ya? Esta es digamos, sería la energía que se genera, ¿ya? A la hora de haber fluctuaciones en la fase invariante de Gauge, ¿ya? Entonces, la condición, o sea, vamos a permitir, en la unión de Josephson, en nuestra descripción, vamos a permitir que exista una pequeña fluctuación en la fase, ¿ya? Pero esa fluctuación no puede ser muy grande. ¿Qué significa eso? Que esto tiene que ser menor que la energía del gap superconductor. Superconducting gap. Este gap superconductor es el gap de energía del material. Está, digamos, por arriba de esa energía, el sistema rompe la superconductividad, ¿ya? Y entonces vamos a permitir fluctuaciones en la fase, pero siempre y cuando se satisfaga esta condición, ¿ya? Y es decir, simplemente esto quiere decir que si las fluctuaciones de la fase son tales que se satisface esta condición, entonces
puede haber un voltaje allí, pero ese voltaje no es lo suficientemente grande para romper los pares de Cooper, esencialmente. Entonces todavía aquí tenemos coherencia cuántica. Es still quantum coherence. Okay. El sistema sigue comportando de forma cuántica, esencialmente. ¿Ya? Entonces, claro, hay fluctuaciones, ¿cierto? Pequeñas fluctuaciones en la fase, pero y como hay fluctuaciones, entonces genero voltaje en la unión de ellos. Pero esos voltajes no son muy altos, de tal forma que no rompió por la superconductividad. ¿Ya? Entonces, es una de las condiciones que vamos a tener en mente a la hora, digamos, de tener. O sea, si hay una corriente de desplazamiento, entonces hay fluctuaciones en la fase, pero esas fluctuaciones son lo suficientemente lentas para que no se rompa la superconductividad en mi dispositivo. ¿Ya? Tenemos eso. Ahora, una cosa que tenemos que ver ahora también es esta unión de Josephson, digamos, una de las últimas partes que tenemos que tener en cuenta es que la unión de Josephson se comporta como una inductancia no lineal. O sea, non-linear inductance. ¿Cómo podemos ver esto? Ustedes se acordarán, digamos, supongamos que yo tengo un inductor lineal, ¿cierto? Supongamos que el voltaje crece hacia arriba. Entonces la corriente, naturalmente, que va hacia el otro lado de la corriente, esto es el voltaje. En un inductor lineal tenemos la siguiente relación constitutiva. Decimos que en la caída de tensión, ¿cierto? La puedo relacionar con la inductancia. Hay una inductancia y la derivada respecto del tiempo de la corriente. Esta es mi relación constitutiva. Ahora lo que voy a hacer es intentar encontrar una relación similar, pero para mi unión de Josephson, que ahora la denoto de esta forma. Solamente me voy a fijar en la parte, digamos, que tiene que ver con el tunelamiento cuántico. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque lo que quiero ver es que esta unión de Josephson en realidad se comporta como un inductor no lineal. Entonces tomamos la relación, en el caso, digamos, de solamente considerar la corriente por transporte de pares de Cooper, yo tengo esa relación. Entonces supongamos que yo tomo la derivada aquí respecto al tiempo. Tomamos la derivada respecto al tiempo de esta corriente. Bueno, la corriente crítica está fija, y entonces tengo que tomar la derivada respecto al tiempo del seno, y eso es phi punto coseno de phi, ¿no? Ahora, voy a utilizar, tengo esta relación, el voltaje, la caída de tensión, en la unión de Josephson, esto es el cuanto de flujo reducido por la derivada respecto al tiempo de la fase invariante de Gauge. Entonces, desde aquí voy a calcular la derivada de la fase invariante de Gauge como, perdón, esto es el voltaje dividido por el cuanto de flujo reducido. Y lo voy a reemplazar aquí.
Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo I sub C dividido por el cuánto flujo reducido, ¿cierto? Y tengo aquí coseno de phi por el voltaje, ¿no? Y entonces, qué es lo que estoy reconociendo acá? Lo de aquí veo inmediatamente que entonces puedo despejar el voltaje en función de la derivada de la corriente. Entonces tengo el cuánto flujo reducido dividido por I sub C por coseno de la diferencia de fase invariante de Gauge, y esto es por la derivada respecto al tiempo. Entonces tengo esta relación. Si miramos la analogía con el caso, digamos, de un inductor lineal, lo que podemos deducir acá es que aquí esto implica que le podemos asociar a una inductancia no lineal, que depende de la fase invariante de Gauge, y esa inductancia no lineal es el cuánto de flujo reducido dividido por la corriente crítica por el coseno de la diferencia de fase invariante de Gauge. Esto es un inductor que depende funcionalmente de la diferencia de fase invariante de Gauge y depende de un coseno. Por lo tanto, es un inductor no lineal. Y entonces, lo que entendemos acá, digamos, si ustedes quieren ver de nuevo este dibujo que teníamos aquí, aquí tengo una cierta capacidad, y acá tengo una inductancia que depende de la diferencia de fase invariante de Gauge. Y entonces, lo que concluimos aquí, we conclude that the Josephson junction behaves as a nonlinear inductor. Esto va a ser esencial. Recordemos también que acordémonos que esta energía de Josephson, hay una energía de Josephson, que es E sub J 1 menos coseno de la fase invariante de Gauge, y este E sub J, esto era el producto del cuanto al flujo reducido por la corriente crítica. ¿Ya? Entonces, todo esto, estas relaciones que tenemos acá para la unión de Josephson nos hace ver que este dispositivo tiene un comportamiento altamente no lineal. Y eso es muy bueno para nosotros porque lo vamos a utilizar dentro de nuestra circuitería. Cuando incluyamos este dispositivo, entonces las energías, se fijan acá, la energía inmediatamente es una función altamente no lineal de la diferencia de fase invariante de Gauge. Y entonces eso nos gusta porque al final del día, dependiendo, digamos, de cómo configuremos la unión de Josephson con otros elementos, el espectro de energía que vamos a obtener va a ser un espectro completamente anarmónico. Y como tal, nos va a permitir construir bits cuánticos utilizando circuitos superconductores. ¿Ya? Eso es lo relevante, digamos, de esta descripción. Lo voy a dejar hasta acá. Mañana vamos a continuar con la descripción hamiltoniana de circuitos electromagnéticos. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar un poco más de lleno al tema de cómo construir, cómo calcular lagrangianos y hamiltonianos de configuración de un circuito general. ¿Ya? Vamos a introducir una técnica de cálculo que viene del paper, se llama el método de los nodos, de Michel Dauret. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto de esto, me la hacen llegar o se acercan a mi oficina y lo discutimos. ¿Ya? Pero esencialmente, en resumen,
la unión de Josephson, entonces, se pueden activar dos canales, bueno, en realidad tres canales, uno disipativo, pero vamos a evitar que el sistema, vamos a estar trabajando en una situación ideal donde asumimos que el canal disipativo con esta resistencia que aparece acá no lo tomamos en cuenta, entonces solamente tenemos corrientes de tunelamiento cuántico y corriente de desplazamiento en el condensador intrínseco que tiene esta unión de Josephson. Eso implica que tiene que haber fluctuaciones en la fase, pero esas fluctuaciones en la fase, ya hemos visto acá abajo hay una condición, se tiene que satisfacer esa condición en las fluctuaciones de fase, o sea, permitimos que haya fluctuaciones de fase, pero bajo la restricción de que el voltaje que se genere no me rompa los pares de Cooper. ¿Ya? Y, por último, hemos visto que la unión de Josephson se comporta como un inductor no lineal. Por lo tanto, en nuestro modelo de un inductor con un condensador en paralelo, esto es un oscilador no lineal, esencialmente. Aquí, en realidad, lo que tendremos que haber puesto aquí es un oscillator. Es un oscilador no lineal. Y la no linealidad viene por el hecho de que se le puede asociar una inductancia que depende del coseno de la diferencia de fase invariante de Gauge entre los dos electrodos superconductores. ¿Ya? Acuérdense que tengo un superconductor aquí, descrito a través de alguna función de onda. Y acá tengo un segundo superconductor con su fase invariante de Gauge phi2, ¿no? Esto es lo relevante, digamos, de esta descripción. De nuevo la descripción macroscópica de la función de onda. Así que eso, lo dejamos hasta acá. Que tengan buen día y nos vemos mañana en clases presenciales.